Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Me alegra mucho saludarlos. Estamos en nuestro especial 3 años de Sebastián Calero Creatividad y qué más de tener una buena conversación con tres creativos que muchos seguro admiramos. En esta oportunidad vamos a conversar con Mar Frutos de Taller de DB Guatemala, Rodrigo Greco, director general creativo de Isla, y Tim Sánchez, director creativo ejecutivo de BMR Wenar Perú. Gracias por hacer parte de la conversación. Este espacio también es posible gracias a unos aliados estratégicos. Antes de darle la entrada a nuestros invitados, quiero compartirles quiénes son, que es Latin Spots, Círculo de Creativas Argentinas, Miami School Punta Cana, Círculo de Creativos de Estados Unidos, Agencias Argentinas, APG, Miami School Buenos Aires, ACHAP, Asociación Chilena de Publicidad, The Pub School y Publicitarias. Vamos a darle la entrada a los invitados. Por aquí vi a Rodrigo. Los demás, denme un segundo. Por aquí está Mar, le envié la solicitud. Esperemos un momentico a Tim. Hola, ¿cómo estás? Seba, querido, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de verte. Hola Mar, Qué ¿cómo estás? bueno. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un Muy, gusto muy saludaros. bien. ¿Cómo va bien? Muy En bien. parte muy bien, afortunadamente. Bueno, esperemos un momentico a Tim. Voy a verificar si está por acá. Tim Sánchez de PM Buenar. Aquí lo vi, le voy a enviar la solicitud. Él acepte por aquí abajo e iniciamos la conversación. Hola, Tim, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola. estás, Sebas? Un gusto saludarte. No sé Bien, si bien. ya conocías a los demás, Tim. Amar, sí la conozco, sí. ¿Sí? Y nos Creo que conocemos. y van a ser jurados en ¿Cómo el sol. Entonces, perfecto, ¿no? ¿Estás en el sol, Tim? No, sí, 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 ahí nos vamos a encontrar. buenísimo. Qué Uy, rico poder vernos. Bueno, me siento muy Sí, afuera, yo no estoy en el sol. ¿Puedo ir a Tim, verlos igual? Puedes sí, venir cuando. claro, obvio, obvio, obvio. Gracias, vas- Vamos a gracias. hacer fuerza común por la región. Eso, la Siempre. per- potencia latina. Sí, total. perfecto. Bueno, Tim y Mar, les presento también a Rodrigo, un creativo también que muchos admiramos, de Isla Buenos Aires, ¿verdad? Isla Buenos Aires, sí. En realidad vivo en Buenos Aires, pero bueno, trabajamos bastante para la región, México, Brasil y el resto de los países de la región, pero sí, Buenos Aires. Estoy en Buenos Aires ahora. Qué bueno, nada, Bueno, muy feliz de tenerlos en este espacio, en nuestro especial 3 años. Y antes de comenzar, es muy importante conocer, además de estos creativos, quiénes son. Cuéntenos un poco quiénes son y además de eso, qué les gusta hacer. Empecemos por Mar. bueno, vamos a empezar por Mar. Bueno, yo soy vicepresidenta creativa del taller de en Guatemala. Llevo aquí desde julio del año pasado. Es mi primera experiencia en Guatemala y estoy feliz. Es un país maravilloso, absolutamente desconocido. Para todos los que me estáis escuchando, tenéis que venir a Guatemala, tenéis que pasearos, tenéis que ir al lago Atitlán. O sea, aquí un poquito de, un poquito de publicidad turística. Sí, y la verdad es que muy feliz de haber aterrizado en el taller. El taller tiene una cultura de más de 20 años de historia dentro de Guatemala. Es una agencia extraordinaria con un producto creativo de alto nivel y la verdad es que no puedo estar más contenta. No es mi primera experiencia en Latinoamérica. He tenido la suerte de trabajar en Perú. O sea, mi primer país en Latinoamérica fue Perú, donde trabajé unos añitos para Pragma, una agencia independiente, pero que durante muchos años también perteneció a la red ADDB. Y luego, bueno, he tenido la suerte también de trabajar en Llanan Rubicam, en Colombia, que también fue una experiencia enriquecedora, maravillosa. Me encanta mi neverita, echa de menos. Y bueno, el resto del tiempo pues he trabajado en agencias en España, he trabajado en Lola, he trabajado en el laboratorio Springer and Jacobi, Mercedes. Vamos, no voy a seguir diciendo dónde he trabajado de la tal que tengo. Bueno, y recientemente que nos hiciste un poquito de publicidad de donde estás en Guatemala, ¿qué tal ha sido la comida? La comida
comida es espectacular. Yo digo todo el tiempo que tengo paladar chapín, porque me gustan los frijoles volteados, me gustan todos los guisos que hacen, me gustan las tortillitas rellenas de cosas, da igual lo que sea. O sea, es delicioso. O sea, es algo que tengo que empezar a cerrar ya la boca porque se come muy bien, se come muy rico y se bebe muy rico también. Qué bueno, perfecto. Gracias por compartirlo. ¿Qué nos dice Rodrigo? Bueno, de Argentina, si quieren arranco hablando de Argentina. Trabajo en Argentina y turísticamente, me imagino que Guatemala es muy lindo, pero Argentina está muy barato. Tienen que venir, aprovechar ahora que estamos en la mala y conocer todo el país, que la verdad que está buenísimo. Bueno, yo soy director general creativo de Isla, agencia independiente, un poquito como les decía antes, ¿no? Con sede en Buenos Aires, pero bueno, con mucho trabajo, como es ahora en esta época, ¿no? Mucho mirando para afuera todo el tiempo. Y estamos como en un momento de trabajar también más allá de la región, para global. Así que entusiasmadísimo con esto, ¿no? Que está empezando a pasar. Yo vengo de trabajar en agencias sí, multinacionales, pasé por Grey, por Ogilvy, tuve un paso muy bueno por la comunidad también, pero bueno, entré como un lugar bastante diferente y disfrutando, ¿no? Me parece que es un buen momento para, para mostrar lo que sabemos hacer y, y recorrer y viajar y comer un poquito rico también. Me cuesta a veces, cuando voy soy vegetariano, así que me cuesta un poquito las comidas afuera, pero disfrutando también de eso, ¿no? Que yo valoro bastante. Me parece que hoy la creatividad nos está dando esa posibilidad, ¿no? De expandirnos y no solo a nivel ideas, sino también experiencias, y ya empezando a tener amigos por todos lados, y eso la verdad que me abrió un despertar nuevo, ¿no? En la carrera. Me parece que estoy como en esa. Qué bueno, me alegra mucho. Ahorita saludamos a Tim. ¿Cómo vas, Tim? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Oye, antes de hablar de mí, quería felicitarte por estos 3 años que tienes cumpliendo esta semana. No te conocía y empecé a investigar un poco sobre lo que vienes haciendo y súper admirable, en verdad. Tratar de unir a toda la región desde la publicidad me parece como súper loable, así que desde acá te aplaudo. Gracias. Yo no soy tan interesante como Rodri ni Mar, Ah, soy un tipo más sencillo. La verdad es que vengo en publicidad muchos años, empecé muy chico. Yo soy director creativo ejecutivo de BM Guayanar, Perú. Y tengo una historia particular con la agencia porque ya llevo más o menos unos 14 años y claro, cuando das esas entrevistas te das cuenta cuánto tiempo está pasando y si estás muy viejo o no, ¿no? Y justo ahora que me ponía a pensar decía, verdad, tengo 14 años y es como suficiente tiempo. Es bastante. Y he tenido 2 etapas en Young, o sea, yo soy como fundador de Young and Rubicam Perú porque iniciamos la aventura aquí en el año 99 más o menos y empezamos casi 10 personas y a duras penas en una oficina y con muchos sueños, muchas ganas, ¿no? Y luego, claro, con el tiempo ves la agencia que se ha formado y la verdad te genera mucho orgullo y felicidad, ¿no? De estar en un sitio que ya es como parte de tu familia, ¿no? Y en Jan, en estos últimos años, estos 14 años, la verdad es que mi formación es de director de arte. O sea, yo empecé siendo diseñador, luego director de arte, y estaba muy enfocado en el diseño y conforme fui creciendo, evolucionando, la agencia me permitió seguir creciendo y hoy día pues tengo la suerte de estar dirigiendo y estar al mando ahí de Jan, ¿no? Como le decimos Jan, ahora es BMR Guayanar, pero felices, felices. Y en esta etapa, la verdad que nos está yendo bastante bien, particularmente lo que nos sucedió después de pandemia, incluso dentro de pandemia fue que tuvimos el mejor año en términos de resultados y de ingresos en lo que es la historia de BMR Guayanar Perú. Y eso, claro, en un momento de crisis complicado, fue muy meritorio para nosotros, ¿no? Y lo celebramos casi como un premio más. Así que hoy día estamos en una etapa muchísimo más estable y con muchas expectativas porque se vienen todos los festivales, ya estamos ahí recogiendo algo de premios.
Así que nada, ahí estamos, luchándola. Qué bueno. Tim, nos saludas desde Perú, Lima, ¿verdad? Desde Lima. Lima, Perú. Qué bueno. Sí. Bueno, yo voy a ir a Lima. ¿Qué me recomiendas hacer? Me bajo del avión. ¿Qué es lo primero que me recomiendas hacer? Que me busques. Además del proyecto y demás, ¿a dónde me recomiendas ir? Primero que me busques. Y de ahí te hago el tour. Buen punto. De arrado. No te voy a decir Qué que hagas bueno. lo típico, porque vas a llegar y te van a decir, come ceviche, toma pisco sour. Tienes que hacer más cosas acá. Perú, o sea, si vas a recorrer un poco Perú, tenemos mucho por ofrecer. Probablemente es muy parecido a lo que sucede con mar en Guatemala. Perú es conocido, pero no tan conocido, ¿no? Mucha gente, yo pasé unos meses en Bogotá, trabajando en Leo Burnett. Hicimos un intercambio y tuve la suerte de estar allá unos meses. Y hice muchos amigos. Y claro, cuando en Colombia, pues tenían poca referencia de lo que era Perú, ¿no? Les llegaba por la parabólica, esta que le decían la perubólica, y tú te acordarás seguro, llegaban los programas más feos de Perú, era como la mala publicidad de Perú, entonces tenía un concepto muy feo de lo que era Perú. Y cuando llegaron acá a Lima y recorrieron Perú, ya a mi regreso, se sorprendieron todo lo que encontraron. Porque somos más que la cultura incaica, Cusco, Machu Picchu, hay mucho, y Mar no me dejará mentir, Perú tiene muchas riquezas y cosas lindas para ofrecer. Así que cuando vengas, me buscas, te hago el tour. De todas maneras. De una. De una. Perú Yo, es espectacular. Yo, sabes, siempre te lo he dicho, Tien, yo lo recuerdo con muchísimo cariño. Para mí es una casa, sin lugar a dudas. Además, el espíritu peruano, cómo te acoge, cómo te reciben, ¿no? Te hacen fácil. Y Sí, luego lo rico que se come allí. Yo de verdad, todo el he ido a Machu Picchu, no, pero he ido a Maido y a Central. Es como qué rico es todo. Bueno, y a cualquier carretilla que encuentras en cualquier esquina comes rico. Eso es lo maravilloso que tiene Perú, que se adapta a todos los bolsillos. Sí, pero se come muy bien, en realidad. Bueno, Yo estuve hace unos cuantos años dando una charla, un curso de una escuela que era profesor underground, yo era muy joven, y me quedó un recuerdo espectacular de Lima, me encantó, pero también me quedó, no sé si sigue sucediendo, que los taxistas van por la calle y los colectivos, los buses, tocando bocina, ¿eso sigue pasando? sí, sí, Eso me sí. pareció muy particular. Es la ley de la compensación. Tiene tan cosas buenas como cosas tan malas. No, me encantó, la gente es espectacular, todo me había encantado. Dos cosas, eso y me arrepentí de no haber aprendido a surfear, que daban clases ahí en la playa y Oh, los miré y no me animé a aprender, y lo de las bocinas me había parecido muy sorprendente, pero la gente es espectacular. sí, sí, sí. Es algo que siempre nos cuentan y creo que siempre nos esforzamos de vender súper bien Perú, ¿no? Por eso es que creo que la gente se esmera mucho y creo que eso se siente al final. Pero Total. buenísimo. perfecto. Bueno, el tema de nuestra conversación es la creatividad, pero creo que podemos jugar con ese tema y por eso les traigo a ustedes la dinámica, eh, las 7 primeras de. Entonces ya van a saber de qué se trata. Entonces, la primera pregunta es, lo primero que los enamoró de la creatividad, Mar. vamos a ir cambiando los Sí, turnos, ¿eh? Para que me dé un poco y de prepararme las preguntas. bueno, está A bien. ver, mira, hace apenas una semana he regresado del D&ID, que he estado de jurado y bueno, ha sido una experiencia extraordinaria. Y me encanta que me hagas esta pregunta porque me regalaron un libro maravilloso que diseñó Pentagram, que es probablemente uno de mis estudios favoritos de diseño, que hacen un trabajo extraordinario y es un trabajo que habla a propósito de creatividad y habla a propósito de cómo se puede ser a través de la creatividad, ¿no? Y es una extraordinaria pregunta porque el acto de crear es un acto innato en el ser humano, ¿no? Entonces, si partes de esa premisa, el acto de crear es el acto de fabricar algo, de traerlo a la vida y de hacerlo realidad. A mí eso es lo que me parece fascinante del mundo en el que vivimos, que somos capaces de traer a la vida y hacer realidad cosas.
¿Qué me gusta de la creatividad desde el punto de vista publicitario? Bueno, yo soy de estas, que, como dice, tiene un poco aburridas, porque no es aquello que empecé estudiando Derecho y luego de repente decidí irme a la NASA a ver si me convertía en astronauta, ¿no? Yo siempre he querido trabajar en el mundo de la publicidad independientemente de que más allá que hay gente que se dedica. Y soy de estas niñas que cuando era pequeña a mí me gustaban los anuncios. Era de las que cantaba los anuncios y que me quedaba absolutamente hipnotizada. O sea, como una cosa súper absurda. Era como locura por la parte de publicitaria, ¿no? En aquel entonces, sobre todo, pues viendo comerciales, ¿no? Que era lo que más me llamaba la atención y despertaba mis sentidos. Y lo que me encanta es que puedo contar cualquier cosa. Me encanta que somos contadores de historia. Cuando me preguntan a qué te dedicas, yo siempre digo, yo soy escritora de anuncios, ¿no? Que al final es una cosa maravillosa, ¿no? El poder contar historias independientemente del formato en el que sea, el medio en el que sea, al final estamos haciendo lo que estemos haciendo, desarrollando una activación, una experiencia, lo que sea, estamos contando historias, ¿no? Y eso es lo que más me gusta y lo que más me enriquece, y lo que más me fascina del día a día es que cada día es una aventura. O sea, nos pasa, no sé si os pasa, que nunca sabes, o sea, no hay como una serie de normas, de cositas que te encuentras todos los días que forman parte de la técnica que tú utilizas o de la metodología, pero la caja la llenas cada día de cosas distintas. Entonces, como que la cabeza está todo el tiempo funcionando, descubriendo, no sé. Yo creo que bueno, pues me siento muy halagada de trabajar mundo y me parece un lujo. Soy todavía de esas generaciones que sigue pensando que trabajar en publicidad es maravilloso. Perfecto, muy valioso aporte. ¿Qué nos dice Rodrigo? Uy, yo tengo una historia mucho menos romántica de la publicidad. No me recuerdo de chico mirando publicidad que me encanta. Acá en Argentina existía, no sé si estaba en otros países, que había un programa de televisión, de la vieja televisión, que era dedicado a la publicidad. Pasaban solamente publicidad, se llamaba el show del Clio o algo así. Lo veía, pero medio de costado. O sea, había algo ahí que me interesaba, pero no tanto. Y cuando terminé la escuela y entraba en la etapa de empezar a estudiar, no tenía ni idea qué estudiar. O sea, no es que dije, uy, la publicidad cómo me gusta. No sabía, no tenía. Me tomé un año sabático, hice una carrera que fui 3 días y renuncié. Y un día así casi de casualidad y al azar fui a una universidad y había un montón de opciones de carreras y había una que era publicidad y dije, esto puede estar bien, pero así, ¿eh? No, sorry, si esperaban que haya soñado con trabajar en publicidad, fue casi de casualidad o causalidad, como le quieran decir, pero me pareció, hay algo ahí que se me despertó, pero a mí me pasa que yo me acuerdo como la sensación de la primera vez que se me ocurrió una idea, que ya me anoté en la carrera, después era medio como aburrida la carrera de publicidad, hice un taller de creatividad en la vieja escuela underground, y ahí me acuerdo perfectamente el momento en el que dije, uy, esto es una idea. No estaba buena, no les voy a mentir, no estaba buena, pero, o sea, funcionaba, ¿no? Tenía como una lógica, tenía como todo lo que tiene que tener una idea, ¿no? Cierta eh, cuestión de sorpresa y algo inesperable. Y esa sensación es espectacular. Me parece que hoy, no sé ya cuántos años hace que me dedico a esto, pero cada vez que me pasa eso es lo que me valida seguir trabajando con el sacrificio que implica, ¿no? Como simplemente la sensación de, uy, esto está bueno, esto me gusta, y que te entusiasme con algo. Después, bueno, ¿no? Esto de transformarlo en una realidad y que nos permita contar una historia me encanta, a mí me gusta mucho. Soy medio de la vieja escuela de escribir y pensar en un guión y en un hero, ¿no? Obviamente el mundo digital me encanta y las activaciones y todo, pero mi tendencia siempre es más para ese lado y bueno, hoy también se está como todo cuestionando, ¿no? Estos comerciales que tienen que durar 15, 20 segundos, que todos estamos de acuerdo que los tenemos que tener y nosotros acabamos de hacer un contenido para uno de nuestros clientes de 4 minutos y medio y me encanta, o sea, y le gusta el cliente, le gusta a la gente, entonces eso me parece que es lo que más valoro, ¿no? Como que la sensación. Después,
la idea puede ser mejor o peor, pero sí hay algo que nosotros tenemos que es esa satisfacción individual que no sé en cuántas carreras pasará, pero acá pasa y está buenísimo. Y yo creo que también es la libertad creativa, ¿no? Saltarse o romper las reglas de un formato de 30 segundos a uno de 2 minutos donde te puedes atrever a contar una historia. Por ejemplo, uno de los spots que a mí me gustan son el de coincidencias, por ejemplo, y no por hacerle publicidad. 4 minutos que tú te conectas fielmente con lo que está compartiendo la historia. Y es publicidad y comunica. ¿Qué opina Tim? No, mira, a ver, con respecto a lo que han contado ahora último y lo que decía Rodri, yo estoy de acuerdo. Yo creo que más que los formatos es que quizás nos hemos olvidado de hacer publicidad buena, que tenga que durar lo que tenga que durar. Quizás estamos siendo aburridos, muy mecanizados y terminamos haciendo formatos de contenidos que probablemente ni siquiera a nosotros nos entusiasma, ¿no? Entonces, claramente lo que termina pasando es que nos empiezan a condicionar los tiempos porque no vendemos. Entonces, contenidos como los que dicen ustedes y mencionan, claramente pues son cosas que quizás deberíamos empezar a apuntar y hacer y sobre todo evaluar qué está pasando, ¿no? Porque hoy por hoy fuera de la publicidad hay todo un mundo que nos está ganando desde el lado creativo y probablemente son más entretenidos que nosotros. La gente genera o sea, contenidos mucho más entretenidos que los propios publicistas. Tanto así que nosotros hemos empezado a copiar hasta memes, ¿no? Los memes son de la gente, no son nuestros. Y cuando la publicidad empieza a imitar lo que ya empieza a hacer la gente, es que algo ahí hemos perdido. Pero regresando a lo que preguntabas, mi historia es también súper particular porque yo creo que tuve como varias etapas en mi carrera donde me fui enamorando un poco de la creatividad y entendiéndola distinto, ¿no? O sea, por ejemplo, yo empecé desde el cole, cuando me acuerdo que a mí me encanta dibujar, me encantaba dibujar de chico, y con unos amigos decidimos entrar a una academia, estas de verano donde te metes y puedes dibujar y son talleres de verano, ¿no? Te meten para que no estés fregando ahí en la casa, entonces te vas a estudiar los 2, 3 meses de verano, ¿no? Y bueno, me meto a un taller de dibujo artístico, me gustaba mucho hacer caricaturas y buscar, de repente dibujar bodegones, ¿qué tal? Y lo que terminó pasando es que mi papá me inscribió, yo tenía como 13 años más o menos, y me inscribe y se equivoca justamente el taller en el cual me tenía que haber escrito. Y me inscribe en un taller que era dibujo publicitario. Entonces yo me meto al taller, llevo el primer día a las clases, y yo me voy a meter al taller de dibujo artístico. Me dice, no, tú no estás en este taller, tú estás en... No, tú no estás acá. Mi papá ha venido, ha pagado, inscrito y yo tengo que entrar. Es mi clase, mi primer día. Me dice, a ver, déjame ver. No, tú estás en el de dibujo publicitario. Y en ese entonces, para mí, dibujo publicitario o publicidad eran los anuncios clasificados. Esa era mi idea de lo que era publicidad. Veía anuncios clasificados, era lo más aburrido del mundo y decía, me metí un taller terrible, devuélvame la plata. No, no te podemos devolver la plata, tienes que soplarte todo el taller. Y el tema es que el sitio se llama Directores de Arte y Asociados. Cuando terminé el taller, conocí una parte que no conocía de la publicidad, que era hacer ideas y claramente hacer avisos, ¿no? Dibujar los avisos. En esa época dibujabas avisos. Y el profesor me recomendó entrar a esta carrera de publicidad, porque no conocía nada sobre esto. Y me enamoré, esa fue como la primera vez que me enamoro un poco de lo que es la creación, la publicidad desde ese lado, ¿no? Y tengo otra etapa que ya cuando he entrado ya sumergido en la publicidad y entender de qué va, cómo va el tema, yo tengo un desencanto casi a mitad de mi carrera, por el año 2006, 2007, y salgo casi un año de la publicidad. Y cuando regreso, me tocó hacer una campaña que para mí fue como súper especial y emblemática, que fue la campaña que vendimos, lo que es Marca Perú. Y cuando hacemos esa campaña, yo nuevamente me enamoro de lo que es la creación y la publicidad. Porque hasta ese entonces venía como un poco dudando si es que esto me gustaba o no me gustaba. Pero el éxito que tuvo esa campaña me hizo nuevamente creer en la publicidad.
y sobre todo en el poder que tienen las ideas, porque esa es la parte donde yo me enamoro mucho más, ¿no? O sea, siempre le digo a mi equipo, no importa cómo estemos, pero si mañana sacamos una gran idea, cambiamos la realidad de la agencia totalmente. Y ese es el poder que tienen las ideas. Es alucinante. Es bien romántico, pero es lo que decía Mar al principio, ¿no? Esa incertidumbre de qué va a pasar mañana y qué te va a tocar como proyecto, es chévere, es paja. Y eso creo que no necesariamente lo vives de esa manera en algunos otros oficios o carreras, ¿no? Eso es lo que tiene de lindo la publicidad. Qué bueno. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué recuerdan de su primer día en agencia? Esta vez le pregunto a Rodrigo que está, que se habla. Ah, mi primer día llegué 2 horas antes. No sabía que en publicidad se entraba a trabajar a las 11:30 de la mañana. Llegué, no había nadie, literalmente era un lugar cerrado. Bueno, si hay alguien ahí escuchando, la vieja Grey de Plaza San Martín, un lugar medio icónico de Buenos Aires. Y, y no había nadie, eso fue lo primero que me sorprendió. Y me gustó, dije que esto está espectacular, acá no, acá se entra a trabajar tarde. Eh, y después, bueno, nada, ya hubo como una presentación así medio formal, yo todavía estaba estudiando, fue como una especie de trainee, ¿no? Esos que hacías, ganabas un concurso en la escuela y te llevaban por un mes a prueba a una agencia. Eh, Esa agencia era Grey, que después por suerte me quedé. E ir conociendo a la gente, me acuerdo mucho, ¿no? Bueno, Mati Aguilú, algunos creativos todavía seguimos siendo amigos, nos seguimos cruzando, pero fue como todo era como sorprendente, ¿viste? Como mucho de dibujo, me acuerdo, muchas cosas impresas, ¿no? Que antes se imprimía y se hacían, cuando decías los avisos clasificados, hacíamos avisos clasificados, eran titulares muy básicos para vender autos, pero a mí todo me parecía increíble, o sea, no podía creer que estaba en ese lugar, la dinámica, ¿no? La forma de hablar mucho más, todo mucho más suelto, ¿no? Como vengo de un mundo mis amigos son abogados, contadores, mis amigos de la escuela, y yo, pará, está bueno esto que estoy haciendo, es como está en otro, me parece que se respiraba otro aire, y también una cosa más que empecé a trabajar un lunes y me dijeron que el viernes había una fiesta, me acuerdo. Teníamos de cliente a Heineken y casi no sobrevivo a esa fiesta, de la emoción que fue toda esa primera semana, casi no sobrevivo a esa fiesta porque era 5 de la tarde, caían con un barril de cervezas y eran la gente tomando, ¿no? Después me enteré bien que había que trabajar un montón y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero esa primera semana era como todo lucecitas de colores y me copó. O sea, nunca más me quise ir de ahí. Pero sí, ese primer viernes de fiesta, creo que no lo volví a repetir, por suerte. Aguanto una Heineken para esta conversación, pero después Uf, vendría bien. recuerdo. ¿Qué nos dice Mar? Yo recuerdo, a ver, mi primer día en agencia, de verdad, en agencia, fue en Saatchi and Saatchi, en Madrid. Y yo recuerdo aquel día como, no sé, era algo como súper impresionante porque Saatchi en aquel entonces estaba en la zona de Azca, en el edificio zaragozano, ¿vale? Que es un edificio de oficinas clásicos de estos de cristalitos, colmena enorme, donde te cruzabas con los señores de una consultoría o los de un despacho de abogados y los de Pricewaterhouse que estaban en la parte de arriba, ¿no? Entonces era como todo muy impresionante porque veías ese mundo ejecutivo de finales de los 90, donde la gente iba con sus trajes perfectamente impecables. Era el mundo de la época del famoso Yuppie. Y tú eras ahí como chiquitita, yo en aquel entonces, pues claro, era como chiquitita, recién salida del máster de publicidad, que se llamaba School Agency. Y claro, yo recuerdo entrar en aquel sitio, me presentaron a compañera, que yo empecé como directora de arte también. O sea, yo durante mis primeros años de profesión era directora de arte. Que
bueno, pues me contaron quién iba a ser la persona con la que iba a trabajar. Ella ya llevaba un tiempo trabajando, Mercedes, me acuerdo de ella. Ella llevaba un tiempo trabajando ya en Saatchi. Y claro, pues yo era la nueva. Es que era la nueva, era jovencita y teníamos un pequeño despachito que era donde estaba la máquina de impresora. De verdad, te lo juro que es como los anuncios estos que ves antiguos o que veías en su momento de FedEx y tal, así como Yankees, el típico que estaba sentado al lado de la máquina impresora, pues esa era yo. Yo era la que estaba en la máquina impresora. Lo cual os tengo que decir que era fantástico, porque rapidísimo empecé a conocer a todo el mundo. O sea, en un santiamén ya me conocía a media oficina. Y yo recuerdo todavía, os lo digo de verdad, recuerdo el olor de la oficina. Es un olor que no se me ha olvidado. Recuerdo el olor de la moqueta, recuerdo las pantallas que había a la entrada. O sea, recuerdo perfectamente todo, recuerdo los pasillos. Claro, es que era otra época. Recuerdo que la gente fumaba. O sea, ¿os lo podéis Sí, imaginar? Yo recuerdo aquello. Es como una cosa que ahora lo pienso y digo, es que, ostras, es que me acuerdo de esas reuniones en aquella sala tan grande de Saatchi en Saatchi, que era una humarasca. O sea, que había un montón de cerveceros y además, porque en publicidad la gente fumaba mucho. O sea, era como en aquellos tiempos, yo recuerdo que la gente fumaba mucho, se fumaba en las reuniones y llegaba a casa que parecía que había estado en un after hour, porque claro, llegabas con un olor de todo el fumeque. Pero sí, lo recuerdo con muchísima ilusión, lo recuerdo pues con esa sensación que tienes de yo voy a encajar en esto. Además, es un tema curioso en aquel entonces que a mí me tocó trabajar con una mujer, pero no había tantas mujeres, honestamente. Había muy poquitas. Si nosotras éramos una dupla de chicas, ahí estábamos las dos, que rápido los primeros meses, el primer año, ya empezamos a hacer cositas que empezaron a sonar, que ganaron premios en el Festival de San Sebastián en aquel entonces, que era el Sol. Claro, era nuestro festival, ¿no? El Festival de España que luego viajó hacia Iberoamérica. Pero sí, sí lo recuerdo. Fue una experiencia espectacular, la verdad. Recuerdo el olor, curioso. Qué bueno. Aprovecho la oportunidad para todos los que están conectados que hagan también parte de la conversación. Si tienen algún comentario, pregunta, sentimiento. Aquí alguien dice, yo me engordé después de mi primer día en agencia. Dime, en el primer día, ¿cómo te fue? Y generalmente uno come mucho en agencia. ¿Qué opinas? Bueno, en la época que a mí me tocó iniciar en agencia, fue curioso porque yo entré, yo todavía no terminaba de estudiar en el instituto y llegó una oportunidad de entrar a esta agencia Forum y Forum, ya no existe, pero fue rarísimo porque a raíz de una huelga despidieron mucha gente y empezaron a contratar gente muy junior. Y ahí yo me colé y logré entrar. Y entré en esta agencia, no me acuerdo si fue el día de la entrevista, el primer día que fui terriblemente trajeado, o sea, con terno, corbata. Fue cero conocimiento de lo que estaba pasando en publicidad. Parecía el gerente y no necesariamente un creativo. Y me pasó muchas cosas curiosas en esta agencia porque claro, no venía bien la agencia, andaba un poco en crisis. Y recuerdo mucho que parte de lo que hacían cada quincena te pagaban en efectivo. Y eso era como raro porque, claro, era terminar tu jornal los 15 días y hacías una cola inmensa. Imagínate toda la agencia haciendo cola para que te den un sobre con tu plata. Y bueno, te hacían mucha... pagaban, ¿eh? No, Había no, épocas no. que no se, que Y, en Argentina que no se pagaba, ¿eh? Yo, era un poco parecido. Y te daban la quincena, yo ganaba, no sé, $200, menos de $200, o sea, era muy poco. Y me daban, no sé, tipo $100. Y decía, pero faltan 100. No, es que esas que no hemos llegado y no alcanzó plata para el resto, entonces estamos dividiendo a ver que alcance para todos, te pagamos la siguiente semana. Pero espérate, va a haber una chorizada y hemos puesto ahí unos tragos para la gente, así que nada, baja la fiesta. Y como era chico, yo decía, bueno, ya, me dan un poco de plata y un poco de juerga y está todo bien, ¿no? Y así empecé un poco
en esta agencia. Y me acuerdo mucho de eso. Y algo que recuerdo muchísimo, y bueno, yo estuve en esta agencia casi a finales de 96 más o menos, y todavía habían rezagos del terrorismo. O sea, y recuerdo mucho, casi diciembre de ese año, tomaron la embajada de Japón en Lima, y la embajada quedaba como a 5 cuadras de la agencia. Pues desde la terraza de la agencia vimos la toma de los rehenes, y 3 meses después vimos cómo el ejército entró, liberaron a los rehenes, y bueno, fue como una cosa súper emblemática que es muy peruana, muy, que nos tocó a nosotros, pero que me marcó, ¿no? Es como me dices, mi primera etapa en publicidad en la primera agencia fue marcado todos esos, ¿no? Esos momentos. Y me pasó lo mismo que a Rodri, ¿no? O sea, yo empecé también haciendo avisos con pegote, ¿no? GB líquido, había una zona de fotografía y revelado en la agencia, no existe ahora. Pero ibas y armabas el aviso y pedías el titular, yo me acuerdo ya una cuenta que era Daiwo, y pedí el auto, ¿no? Oye, ¿me puedes sacar? Y tocar la puerta, ¿no? Me acuerdo del tipo que trabajaba ahí, el señor Mesita. Y le pedía, Mesita, ¿me sacas el Daiwo Newbies y el titular tal y el logo tal? Sí, claro, entraba, revelaba, casi mojado, te traía el pegote y tú armabas el aviso a mano, con GB líquido. Y si Mar se acuerda del olor de esa época, yo me acuerdo que el olor para mí era GB líquido, que era la goma con la que pegabas los avisos. Pegamento. El pegamento. Total. Sí, sí, sí. Bueno, sigamos en la misma época, porque la siguiente pregunta también va por el mismo lado, y es, ¿cuál fue el primer consejo que les dieron en agencia? Rodrigo está que se habla también. No, yo ya, no sé si fue en agencia o en escuela, Ujú. porque era muy parecido, teníamos gente en común, y me acuerdo que los llamaban, no sé si se sigue diciendo, horas culo se decía, que era, claro, que era, esto no tiene mucha ciencia, acá te tenés que sentar y pensar hasta que te salga la idea. No hay, es un poco de talento, sin duda que hay algo de talento, pero acá para hacer la diferencia te tenés que sentar, no hay otra, ¿no? Bueno, en algún momento se puede venir una idea casi así de la nada, o eso no digo que no suceda, pero eso era válido hace 15 años y es hoy, ¿no? Sentarse a trabajar y decir, bueno, te tenés que sentar, tenés que pensar. Creo que hoy se le suma la dificultad de estar, de salirte de foco muy fácil, ¿no? O sea, hoy hay tanto, bueno, el teléfono en la mano es como nuestro enemigo a la hora de pensar ideas, porque me parece que estamos todo el tiempo ahí, y no logramos construir como procesos de pensamiento más largos, más sólidos, ¿no? Como hay una distracción tan constante, que eso me parece que está tentando un poquito contra las ideas, pero era eso, ese fue el consejo que creo que es válido para pasárselo hoy al que tenga ganas de dedicarse a esto o algo parecido. Es buenísimo si naciste con algo de talento, si lo fuiste formando, profundizando, pero después es eso, es sentarse, trabajar lo más concentrado posible, y en algún momento algo aparece, ¿viste? Que es las ganas de rendirte que tenés. Yo a veces digo, ya está, listo, me tengo que rendir, y después me voy obligando a no, pará, hasta que no me salga una idea, no me bajo y no me bajo. Y no me bajo, ¿eh? Después la idea puede ser mejor o peor, no importa, pero es eso, ¿no? Como clave, me parece, para lo que hacemos. Pues yo creo que aplica para la publicidad y para la vida, ¿no? Eso es de darle, de darle. Llega la Mm. frustración, pero hay que seguir. Ese es lo más enriquecedor, poder seguir a pesar de cualquier situación. ¿Qué nos dice Flor? ¿Flor o Mar? Flor, perdón, me confundí. ¿Cuál? Mira, uno de los primeros consejos que me dieron, que de hecho sigo utilizando todavía más de 20 años después y sigo diciendo, es
los trabajos, los proyectos, las ideas nunca se terminan, se abandonan. ¿Y eso qué significa? Que al final, cuando trabajas en publicidad, siempre tienes un deadline, ¿no? Y es como que, bueno, que tú, el trabajo se acaba en el momento que se acabó el tiempo, ¿no? De entrega, pero que siempre tienes que estar trabajando y mejorando la idea hasta el último momento. Y es algo que a mí me encanta y es algo que aplico todo el tiempo. Siempre una idea se puede hacer mejor, porque siempre se le puede buscar una vueltecita, porque siempre se le puede añadir algo, porque siempre se puede contar mejor, siempre se puede utilizar una figura retórica distinta. Entonces, eso es algo que me gusta pensar, ¿no? Que lo que ponemos sobre la mesa siempre es mejorable. Muy valioso aporte. ¿Qué nos dice Tim? Sí, probablemente creo que todos compartimos casi los mismos puntos de vista, consejos, ¿no? Creo que en la etapa donde estás en crecimiento, la gente que te rodea y quiere que crezcas bien, te dan consejos quizás parecidos, ¿no? En mi caso, eh, tengo como dos frases que siempre que me acompañan, a veces las digo, es, cuando estaba chico, alguien me dijo, tienes que liderar tus proyectos como si fueses un director creativo. O sea, tienes que dar ese extra, por más de que tú eres junior, por más de que tú no necesariamente eres responsable de esto, tienes que hacer como proactivamente un poco más. Porque creo que ese comportamiento lo que termina haciendo es que vayas un paso adelante, te anticipes a las cosas, empieces a formar carácter y quizás te adueñes de los proyectos y te enamores de ellos en el buen sentido para defenderlos también, ¿no? Entonces, eso es como siempre me quedó como marcado. Y el otro era casi parecido a lo que decía Rodri, es casi como que las ideas siempre te tienen que encontrar trabajando, ¿no? O sea, es difícil y yo, al menos cuando sacaba ideas, ahora no saco ideas, ahora admiro a todo mi equipo porque son los que están de cosas, tal. Y yo digo, ¿cómo se les ocurren las cosas? O sea, me sacan unas cosas tan ocurrentes que yo digo, ni cuando era joven se me ocurrían. Pero, pero es chévere porque la verdad es que cuando estás un poco chico y crees que, y te referencias de repente a algunos creativos que tienen un talento extraordinario y sabes que voltean y están en cualquier cosa y ¡pum! Te tiran un par de ideas y dices, wow, ¿de dónde sacaste estos pensamientos? Bueno, yo no tuve la suerte ni el talento de ser así y me tocó siempre trabajar mucho. Y tuve quizás la mejor satisfacción de encontrar buenas ideas trabajando muchísimo. Entonces, es como todo, o sea, al final no tiene que ver con publicidad, es para todo lo que quieres hacer, te tienes que esforzar muchísimo, ¿no? Y creo que a veces no necesariamente, no quiero caer en el cliché de, como decimos acá, maletear a las nuevas generaciones, pero hay mucha frustración que no te permite avanzar esa milla extra, ¿no? Es como rápidamente encuentras que no te salen las cosas y no sigues, ¿no? No continúan, entonces abandonas, ¿no? Entonces, creo que al menos lo que me tocó a mí vivir es más bien ser persistente, ¿no? No bajar los brazos, va a salir, de todas maneras va a salir. Y si no salió hoy, sale mañana, pero hay que estar ahí, ¿no? Perfecto. Bueno, la primera campaña que los hizo sentir orgullosos. ¿Qué nos dice Mar? Empecemos por Mar. No, perdona, es que me ha hecho mucha gracia porque mientras estábamos hablando alguien ha puesto un comentario que era ustedes trabajaron con Don Draper. Era, pues más o menos. Mad Men, total. Pura fantasía ese comentario. Perdona, ¿me puedes repetir la pregunta? Claro que sí. La primera campaña que los hizo sentir orgullosos. Uy, pues yo creo que la primera campaña que me hizo sentir orgullosa, esta campaña que te hablaba que hicimos en Sachi, mi compi y yo, que era una campaña para Manos Unidas y era una campaña donde era básicamente gráfica, tuvo alguna pieza audiovisual, pero de bajo presupuesto y que tuvo muy poco, bueno, pues muy poco recorrido, ¿no? Y era una campaña que Madrid entero
España entera estuvo empapelada con MUPIs, con esta campaña, y era denunciando el trabajo infantil. Y es una campaña que, pues sí, de la época de Don Draper, que ha pasado mucho tiempo, pero que me hizo orgullosa porque era una campaña con un craft muy bonito. O sea, todo el diseño gráfico era muy lindo. De hecho, yo creo que hace relativamente poco estuve revisando cositas del pasado y decía, jolín, es que sigue viéndose todavía como con gusto, ¿no? Y eran niños que estaban metidos en cajitas, como cajitas de juguetes, ¿no? Eran niños soldados en caja de juguete, eran niñas esclavas en cajitas de Barbie. Es que, claro, os estoy hablando desde hace muchísimo tiempo. Y esa campaña pues me gustó mucho, me hizo sentir muy orgullosa como primera campaña. Luego ha habido otras tantas que me han hecho sentir muy orgullosa, pero me refiero en esa época que estamos hablando de Don Draper. Qué bueno. ¿Qué nos dice Rodri? Y a mí hay una que todavía me sigue gustando, que quizás ya debería dejar de gustarme, pero es difícil. Una campaña que hicimos en Grey, en la agencia Grey, y eran mis primeros años, te diría que de los primeros comerciales que hicimos, que era Choriflán, se llamaba. Que era, sí, que era, que era como una especie de jingle, era una idea para un detergente que, bueno, depende del país, acá en Argentina era Magistral, afuera creo que en Perú era Ayudín o algo así. El pensamiento era muy simple, ¿no? Era, si no lavas bien los platos, se te mezclan los sabores de las comidas. Eh, pero después terminó quedando como algo muy divertido, muy gracioso, que todavía lo veo, me divierte, y creo que lo que más me gusta, y que le gusta mucho a mis hijas, que hoy cantan el jingle, cada tanto empiezan a cantar, porque tenía una canción que, sorry, no voy a cantar, pero después se los paso si quieren, que era muy gracioso, porque era un flan con un chorizo adentro, y muchos niños cantando chori chori flan. Y me pasa eso como... Y me pasó también de ir a algún lugar, en algún momento, creo que este fue en Paraguay, que fui a un festival que me habían invitado, y había como unos alumnos, fuimos a dar una clase con un amigo, con Lisandro Cardoso, y en medio de la fiesta, ¿no? Una fiesta de cierre de festival, si no me equivoco es el Tatacuá, cayeron unos chicos que eran muy fanáticos de esa campaña y me trajeron un choriflán, un flan con un chorizo, me lo regalaron en el medio de la fiesta, de la gente bailando, y yo tenía en la mano un chorizo con un flan que a modo de homenaje me regalaron, me pareció como muy divertido. Pero bueno, le tengo un cariño especial, más allá digo que después en festivales le fue bien, por eso, ¿no? Porque me divirtió. Digo, algunas ideas, viste, tienen que ver con el orgullo bueno, aporté algo desde lo que por suerte en algunas campañas lo pude hacer, ¿no? Como algo bueno para todos. Y esto creo que fue algo bueno para mí, o sea, darme cuenta que podía ser algo que me divierta y que le divierta a la gente, digo, también fue como algo que me quedó. Estoy hablando de una campaña hace 12 años más o menos. Pero bueno, todavía sigue ahí en el portfolio, en algún momento voy a tener que tomar la decisión de sacarlo. No sé cuándo. Por aquí, Pero sí, X dice, canta bro, el choriflán, dice por acá. Cholifla, por Dios. Después. Bueno, aquí seguimos, también queremos preguntarte, ¿qué opinas? ¿Cuál fue esa bien, campaña? de Choriflán. No, te cuento, y creo que algo conté al principio, era sobre cuál es una de las campañas que me hizo nuevamente creer un poco más en la creatividad, en la publicidad sobre todo, y que la recuerdo mucho, sigue siendo marca Perú. Nosotros hicimos una campaña que se llama Perú Nebraska, y lo que sucedió con esa campaña es, pues, en un contexto donde los peruanos no, estoy hablando de hace casi más de 10 años, ¿no? Nos sentíamos tan orgullosos de ser peruanos, había que salir a vender Perú a los extranjeros, pero sobre todo venderle Perú a los peruanos, para que ellos empiecen a sentirse orgullosos y nos ayuden también a vender la imagen de Perú, ¿no? Y es una campaña bonita porque se basa en una manimia. Hay un pueblo en Nebraska que se llama Perú. Entonces fuimos
a contarle a esos peruanos lo que significa ser peruano. Y lo que pasó ahí fue lindo, ¿no? Porque no solamente la campaña nos ayudó a vender, que era el cometido, vender la marca Perú y presentarla en sociedad a todos los peruanos, sino que a nosotros también nos terminó de vender una experiencia linda de vernos reflejados allá y ver cómo nos veían. Y sobre todo luego en la campaña, ya en términos de resultado, lo que consiguió fue cosas inéditas, ¿no? Que pasaron en la publicidad peruana, ¿no? En una época donde no habían virales, me llegaba la campaña por todos lados, donde no necesariamente se hacían contenidos de 15 minutos, esto duró 15 minutos, iba contra todas las reglas, y te estoy hablando 2010, 2011, la campaña me llegaba por correo, no había poco, creo que casi ni existía Facebook, no, era alucinante. Y recuerdo mucho esta imagen cuando presentamos la campaña, y ya son como anécdotas, la presentamos en una rueda de prensa y se presenta al periodismo, a la prensa, la campaña. Ni bien terminó la campaña, la gente está emocionada. O sea, no emocionada de que dices aplaude solamente, no. O sea, quebrada de llanto, o sea, porque sentían que habíamos conseguido conectar con ellos. Y habíamos conseguido, a ver, de alguna otra manera, poder hacer una representación de lo que es sentirse orgulloso de ser peruano, ¿no? Y fue en un contexto súper adecuado, porque la verdad es que veníamos con mucha crisis, la gente no necesariamente se reconocía como peruano, entonces eso fue un cambio radical, y eso lo sentí, ¿no? Lo sentí, por eso te decía, yo tenía la experiencia y lo podría decir, lo sigo diciendo, es que una idea puede cambiar realidades. O sea, en toda índole, en todo contexto, y eso es lo lindo que tenemos nosotros, ¿no? Tenemos la posibilidad de siempre escribir una idea que tiene una potencia detrás que no la conocemos, y hasta que la haces, ¿no? Y ves todo ese tipo de resultados. Que bueno, yo creo que nada más lindo que tuvieras en ese momento de que la gente mencionaba tu campaña, ¿no? Que esta campaña hacía parte de la conversación. Creo que te sentías muy, muy agradecido. También aprovecho para compartir las preguntas de la audiencia aquí. @simbaqueva dice lo siguiente. Señores, un placer escucharlos. Al crear una campaña creativa, más allá de lo bonita o disruptiva que puede ser, ¿cómo se aseguran que genere ventas a su cliente? ¿Qué debe tener en cuenta, qué tener en cuenta como cliente? ¿Qué nos pueden compartir, Rodri? Bueno, depende la necesidad muy específica, ¿no? No siempre tiene que ver con una conversión a venta, ¿no? Sino como a veces con la construcción de imagen y demás. En general, las campañas solas suelen ser muy difíciles de evaluar por resultados. Me parece que tiene que ver más con una construcción de marca. Yo digo, es bastante complejo hacerlo. Antes quizás eran otras las dinámicas del negocio, ¿no? Donde vos tenías un cliente y a lo largo de los años mantenías ese cliente y estabas todo el tiempo trabajando para el mismo y había como una construcción. Hoy se trabaja mucho por proyecto y a veces cuesta, ¿no? Esto de mantener un tono, mantener un hilo y una búsqueda que todo el tiempo va cambiando, pero yo creo que depende muchísimo del brief y de esa necesidad específica. No lo llevaría, no evaluaría una campaña nunca por si vendió mucho o vendió poco. Me parece que tiene que ver con un montón de variables que a veces son difíciles de evaluar, ¿no? Pero sí generar algo en la persona en la que necesitaba generar algo. Eso me parece que es la forma de evaluar. Después, ¿qué puede ser? Hasta una simpatía, ya es un montón. Hoy generar una simpatía o que no te esquipen ya es un montón, ¿no? También hoy creo que nos vemos todo el tiempo frente a estos mensajes de, bueno, en los primeros 3 segundos tiene que estar la marca, ¿no? Porque la gente tiene que ver la marca. Y decís, qué sé yo, no sé si tiene que ver la marca ahí, porque lo primero que haces cuando ves una marca es correte, déjame vivir, ¿viste? Es como, no sé qué bien
y eso se mide como algo muy positivo, entonces también está bueno a veces cuestionarse esas mediciones. Pero bueno, me parece que siempre, vuelvo al principio, ¿no? Tiene que ver con la necesidad inicial. Si la necesidad inicial era vender, bueno, lo medimos por ahí, pero no, no siempre pasa eso. Perfecto. ¿Qué nos dice Flor? Flor, Pero Mar, ¿por qué vas a estar ¿En qué flor estás pensando? Vamos, dale. en algo otra... Ahora te hacemos las preguntas nosotros. ¿Qué nos así dice? está funcionando, Sebastián? Va para mejor. A ver, vender. Si hablamos de vender, puramente vender, o sea, evidentemente el trabajo que nosotros hacemos, la comunicación, no solamente sirve para vender, sirve para otro montón de cosas. Estoy de acuerdo con Rodri, que tienen que ver y que son luego la consecuencia directa de que nosotros vendamos. Pero la realidad es que hoy en día somos unos privilegiados, porque nosotros contamos con un montón de herramientas para poder ser mucho más asertivos a la hora de hacer una comunicación y a la hora de hacer una creatividad. Y para eso cuentas pues, con herramientas estratégicas, para eso cuentas con herramientas que te permiten un análisis más profundo del cliente y evidentemente para eso cuentas con el famoso Big Data, que lo es todo para poder hacer un planteamiento enfocado y para que la creatividad no solamente sea un chispazo en cuanto al target al que estás hablando, el momento cultural, la idiosincrasia del país, la circunstancia X o el evento que haya sucedido el día anterior. Entonces, al final, todo eso lo que te garantiza es que cuando te pones a pensar y a pensar en creatividad, ya estás amarrado a una serie de pilares que ya te dan la tranquilidad de que vas por el camino adecuado. Evidentemente yo sigo creyendo que la creatividad vende. Yo sigo creyendo que si es creativo, funciona y si funciona es creativo. Creo que las emociones, creo que Rodri también lo decía, al final son importantísimas a la hora de movilizar gente y es algo que no nos podemos olvidar. Está muy bien hacer comunicación funcional en determinadas ocasiones, pero hasta Apple, que son puras demos, tiene una parte de emoción que es la que conecta con las personas. Pero es ingeniería fina, o sea, no es espacio. Detrás de todo lo que hacemos hay mucha ciencia, más de la que mucha gente se piensa. Realmente hay una ingeniería seria, importante y un análisis fino para poder llegar a soluciones creativas que resuelvan problemas. Y mucho talento y mucha gente, por supuesto, siempre, no solamente creativos. De acuerdo. ¿Qué nos dice Tim? Sí, yo coincido mucho con lo que dice Mar y Rodi, creo que ellos ya casi lo han dicho todo. Yo solamente quería sumar algo que me parece que también eh, es interesante, porque claro, las campañas que nos encargan, como dice Mar, tienen un montón de objetivos, ¿no? A veces nos terminan en ventas y otros solamente son de imagen o de awareness y eso está bien. Pero y a mí me pasa, o sea, creo que le pasa a mucha gente, tú recibes un brief con un objetivo, claro, y tienes que alcanzar ese objetivo. Las ideas tienen que hacer que ese objetivo se cumpla. Y yo lo que siempre le digo al equipo es, hay que volar con las ideas, ¿no? Pero hay que anclarlas a la estrategia siempre. Por eso no pueden volar como un globo de gas que va libremente por ahí y sin ningún foco, ¿no? Tiene que tener un sentido, ¿no? Y ese sentido, para mí, esa ancla que lo termina atando, siempre son las estrategias y lo que quiere el brief. Entonces ahí te pide ciertos objetivos que hay que cumplir. Es así de simple, ya sea para vender un producto o para vender una imagen de una marca o comunicar lo que sea. Mm. Sí, y me parece que también, no, a veces hay que ir a buscar como más lo relevante y ahí hay, ¿no? Como parte de nuestro desafío y objetivo como creativos es encontrar qué es relevante para el target, ¿no? En descular eso y a veces quizás no está explícitamente en el brief, pero es como que estamos obligados, me parece que nos tenemos que siempre obligar a hacer eso. Che, decir, esto verdaderamente es interesante para esta persona, ¿no? Porque la sensación es que todo el tiempo está, o hay mucho dando vuelta de cosas que no le importan a nadie.
y nos acostumbramos a hacer cosas que no le importan a nadie, y es como un error. Cumple, si vos ves el brief, probablemente cumpla con todo. El problema es que no le importa a nadie eso. Entonces ahí es bueno, donde creo que tenemos que profundizar nosotros y es sacrificado, ¿no? Porque es una discusión. Seguramente eso te lleva a una discusión y a generar una incomodidad. Pero bueno, hay que bancarse esa incomodidad porque al final del día es en lo que crees, ¿no? Que si no decís algo relevante de una manera relevante, estás perdiendo tiempo y plata. De acuerdo. Hemos conocido en esta conversación quiénes son los invitados, qué piensan sobre la creatividad, su punto de vista sobre qué son las ideas, nos contaron también sobre sus campañas y lo más importante, conocimos el lado humano y enriquecedor de cada persona. Me gustaría para finalizar esta conversación, ¿qué mensaje les gustaría compartir a todos los que nos ven? Mar. No, que habrá una variedad de perfiles, que habrá gente creativa, gente del mundo de la estrategia, o sea, empresarias o incluso anunciantes, ¿no? Pero, no sé, yo siempre digo que uno tiene que, no sé, que tiene que disfrutar lo que hace. Yo es que soy una disfrutona. O sea, yo al final creo que nuestra profesión se ha vuelto un poco, ¿no? Fíjate lo que te digo. Cuando te pones a juzgar, y este año de verdad me estoy haciendo un periplo de festivales, es de esas veces que ha coincidido y te pones a ver las piezas, creo que nos hemos vuelto demasiado profesión y nos hemos empezado a tomar demasiado en serio lo que hacemos. Y está bien. Hay que trabajar tomándonos en serio lo que hacemos, pero no convertirnos en personas serias. La profesión va a tener otra vez diversión. Tenemos que volver a poner sobre la mesa cosas que nos diviertan, que no necesariamente sean profundas en pensamiento. Con esto no quiero decir que no esté comprometida con que la comunicación al final genera cultura, cambia estereotipos. O sea, tenemos una gran responsabilidad como industria y eso no podemos dejar de tenerlo en la cabeza. Y es algo a lo que yo siempre hago, no te digo doble check, hago triple check. O sea, cualquier campaña que pone al aire, cualquier acción que hacemos, siempre intento pensar si está contribuyendo a hacer un mundo mejor. Pero dicho esto, también tenemos que volver a dejar espacio a hacer estas cosas que nos divierten y que simplemente cuando las has terminado de ver has dicho, ¡oh, qué bien, qué divertido, ¿no? O sea, qué divertido, qué maravilla, qué buen rato he pasado y tampoco me quieren estar todo el rato vendiendo mensajes de autoayuda, superación y de vamos a cambiar el mundo en 35 segundos. Entonces, yo lo que diría es, personalmente, divertido que hagáis, porque eso se ve cuando ha habido diversión detrás de un trabajo, se ve y se nota y se siente en la ejecución, en el storytelling, en todo lo que implica cuando vas a un evento que ha funcionado bien y que ha circulado y que ha rodado fenomenal, lo sientes, eso se siente la ligereza de aquí ha habido alguien pasándoselo muy bien haciendo esto y lo volvamos a hacer a la gente pasárselo bien. O sea, muchos más choriflanes, de verdad. O sea, el mundo necesita mucho choriflán. Y también el mundo necesita que Rodrigo cante antes de cerrar esta conversación. No, yo les dejo el link y desaparezco de acá. No, crucecita. No, la voy a arruinar, no puedo arruinar esa obra maestra. Está bien. ¿Qué nos dices, Rodri? No, yo coincido plenamente. Me parece que bueno, y un poco lo decía antes, ¿no? Creo que tiene que ver con una necesidad casi personal, ¿no? Que entiendo que a mucha gente le puede pasar lo mismo de divertirnos, o sea, de ir a algo que nos divierta, porque me parece que eso es lo que te mantiene con ganas de trabajar y mejorar y seguir aprendiendo y ver a alguien y admirarlo, y me parece que eso es lo que te termina llenando de verdad, ¿no? Esa diversión. Sí, digo, tomarnos como cosas en serio y cuestionar todo lo que tengamos que cuestionar, pero ahí también, ¿no? Y esto es más ya, quizás porque empieza la época de festivales y bueno, empieza con todo, como todo este universo de no, de
de no dejarnos engañar tanto por el festival y el atajo de ir todo el tiempo a la idea festivalera, y olvidarnos del negocio, ¿no? Que al final del día esto también es un negocio, más allá de lo, digo, por eso, separo lo individual, mi necesidad individual de divertirme, y después, bueno, hay una necesidad real de clientes y de generar negocio, y siento que está cada vez más desvirtuado esto, ¿no? Todo es 80% ideas de festival casi sin clientes, y el resto, algunas ideas muy buenas, pero que son muy pocas. Entonces, sí, no perder de vista eso, ¿no? Que también podemos hacer cosas peleándonos, discutiendo y cuestionando, pero para clientes reales, ¿no? Que me parece que también son como un desafío, ¿no? Cuanto más personas te dicen que no y esa idea termina saliendo, es mejor. Eso. De acuerdo, esto está conectado, por ejemplo, a alguien que nos comparte acá en el chat. Dice, divertirse más y trabajar menos todos los días en la agencia. Yo creo que es más el proceso de hacer cosas que a uno le gustan y saber que uno va a aportar en la vida de las personas. ¿Qué nos dice Tim? Sí, yo igual estoy totalmente de acuerdo. Debe ser que somos de la generación Mad Men que sentimos que necesitamos nuevamente divertirnos haciendo lo que hacíamos, ¿no? Nos hemos puesto muy serios, es verdad. Y con esta tendencia que lamentablemente a veces caemos y no miramos el otro lado que ofrece la comunicación, es que, como decía Marcelo Serpa hace unos años, ¿no? Todas las marcas se han propuesto a salvar el mundo y no sé qué está pasando, que se han olvidado de hacer publicidad para sus productos. Y quizás ahí está la clave un poco de lo que nos pasa, ¿no? Nos hemos desenfocado. Y yo, por ejemplo, claro, si me enamoré también de la publicidad, y ahora que está Rodi ahí, me enamoré también mucho en su momento de la publicidad argentina, ¿no? Y esa capacidad que tienen ellos de reírse de ellos mismos, ¿no? Y eso era lo lindo porque, y recuerdo mucho, que al final de los 90 cuando llegan los VHS y con todos los festivales, porque veía en VHS, sí, soy viejo, los veía así, y metía en la casetera el VHS y miraba los festivales, decía, wow, me mataba de ritmo, me divertía y me reía de los comerciales. O sea, no terminaba bajoneado, ¿no? Quizás hoy día miras todos los problemas que hay en el mundo y todas las marcas tratando de salvarlo, que está bien, hay que hacerlo también, pero creo que terminas de ver un festival y terminas down. Antes mirar los festivales Eso. y terminar riéndome y diciendo qué chévere divertir a la gente, ¿no? Y que las marcas lo hagan. Entonces, las marcas son como las personas, al final. Está bueno rodearte de gente que quiera ayudar y está todo bien, pero la gente divertida y chistosa también es chévere. Y quizás por ahí nos estamos olvidando de darle un poquitito más de pinceladas de humor, ¿no? A la vida, ¿no? Y creo que es necesario. Perfecto. Mil gracias, en serio, por el tiempo, por la habilidad. Qué bueno conocer gente tan talentosa y tan buena gente. Y nada, gracias a todos los que se conectaron. Muy feliz de aprender siempre de ustedes. Les mando un abrazo gigante. Chao, chicos. Abrazo a ustedes. Un gusto conocerlos. Gracias. Gracias, Seba, por el espacio. Chao. Gracias, Tebas. Abrazo a todos. Chau, chau. Suerte. Chao.